la historia del gran conflicto entre el bien y el mal, desde su inicio en el cielo hasta la erradicación total del pecado. Es también una demostración del inmutable amor de Dios. El soberano del universo no estaba solo en su obra. Tuvo un colaborador que podía apreciar sus designios y compartir su alegría al dar felicidad a los seres creados. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno con el Padre eterno en naturaleza, carácter y propósito. Era el único ser que podía comprender todos los designios de Dios. El Padre obró por medio de su Hijo en la creación de todos los seres celestiales. Por él fueron creadas todas las cosas en tronos, dominios, principados y potestades. Todo fue creado por él y para él. Los ángeles son los ministros de Dios, que, irradiando la luz de su presencia, y con rápidas alas, se apresuran a ejecutar su voluntad. Pero el Hijo, el ungido de Dios, la misma imagen de su sustancia y el resplandor de su gloria, tiene la supremacía sobre todos ellos. La ley del amor es el fundamento del gobierno de Dios, y la felicidad de todos los seres inteligentes depende de su perfecta armonía con los principios de justicia de esa ley. Dios desea de todas sus criaturas un servicio que nazca del amor y del aprecio de su carácter. No se complace en una obediencia forzada, y por eso otorga a todos libre albedrío para que le sirvan voluntariamente. Mientras todos los seres creados reconocieron la lealtad del amor, hubo perfecta armonía en el universo de Dios. Al cumplir los designios de su Creador, era el gozo de las huestes celestiales. Se deleitaban en reflejar su gloria y en alabarle. Su amor mutuo era fiel y desinteresado, mientras el amor a Dios fue supremo. No había ninguna nota discordante que perturbara las armonías celestiales. Pero se produjo un cambio en este estado de felicidad. Hubo uno que pervirtió la libertad que Dios había otorgado a sus criaturas. El pecado se originó en aquel que, después de Cristo, había sido el más honrado por Dios y el más exaltado en poder y gloria entre los habitantes del cielo. Lucifer, hijo de la mañana, era el principal de los querubines cubridores santo y inmaculado. Estaba en la presencia del gran Creador, y los incesantes rayos de gloria que envolvían al Dios eterno caían sobre él. Era perfecto en todos sus caminos desde el día que fue creado hasta que se halló en el maldad. Poco a poco, Lucifer llegó a albergar el deseo de enaltecerse. Las Escrituras dicen ansé: enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Y también, tú que decías en tu corazón, junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mi trono, y seré semejante al Altísimo. Aunque toda su gloria procedía de Dios, este poderoso ángel llegó a considerarla como propia. Descontento con su puesto, a pesar de ser el más honrado entre las huestes celestiales, se atrevió a codiciar el homenaje que solo se debe al Creador. En vez de procurar que Dios fuera supremo en el afecto y la lealtad de todos, trató de obtener para sí mismo el servicio y la lealtad de ellos, codiciando la gloria con que el Padre había investido a su Hijo. Este príncipe de los ángeles aspiraba al poder que solo pertenecía a Cristo. Ahora, la perfecta armonía del cielo estaba rota. La disposición de Lucifer de servirse a sí mismo en vez de a su Creador despertó una honda aprensión. Reunidos en concilio celestial, los ángeles rogaron a Lucifer que desistiera. El Hijo de Dios le presentó la grandeza, la bondad y la justicia del Creador, y la naturaleza sagrada e inmutable de su ley. Dios mismo había establecido el orden del cielo, y, al separarse de él, Lucifer deshonraría a su Creador y se acarrearía la ruina. Pero la advertencia, hecha con infinita misericordia, solo despertó un espíritu de resistencia. Lucifer permitió que su envidia hacia Cristo prevaleciera y se afirmó más en su rebelión. Su propósito llegó a ser disputar la supremacía del Hijo de Dios, poniendo en duda la sabiduría y el amor del Creador. Estaba dispuesto a consagrar las energías de su mente maestra, la principal después de la de Cristo, para lograr este fin. Pero aquel que quiso que sus criaturas tuvieran libre albedrío, no dejó a nadie sin advertencia sobre los argumentos con los que la rebelión se justificaría. Antes de que comenzara la gran controversia, la voluntad de aquel cuya sabiduría y bondad eran la fuente de toda alegría, debía presentarse claramente a todos. En los albores del tiempo, el Rey del Universo convocó a todas las huestes celestiales. Quería mostrarles el verdadero lugar de su Hijo y la relación que tenía con todos los seres creados. El Hijo de Dios compartía el trono del Padre, y la gloria del Ser Eterno los envolvía a ambos. Millones y millones de ángeles se congregaron alrededor del trono, regocijándose en la luz que emanaba de la Deidad. Ante todos, el Rey declaró que solo Cristo, su Hijo unigénito, podía comprender plenamente sus designios, y que a él
le confiaba la ejecución de su voluntad. Fue el Hijo quien había creado a las huestes celestiales, y por tanto, a él, igual que al Padre, debían rendirle homenaje y lealtad. Cristo ejercería su poder divino para crear la tierra y sus habitantes, no para su propia gloria, sino para exaltar al Padre y cumplir sus propósitos de amor. Los ángeles, gozosos, reconocieron la supremacía de Cristo y se postraron ante él en adoración. Lucifer también se postró, pero en su corazón se desató un terrible conflicto. La verdad y la lealtad luchaban contra los celos y la envidia. Por un momento, la influencia de los santos ángeles pareció ganarle. Mientras los himnos de alabanza resonaban, el mal parecía vencido y un amor inmenso llenaba su ser. Pero pronto, el orgullo por su propia gloria regresó. Su deseo de supremacía resurgió, y con él, su envidia hacia Cristo. Lucifer no apreció los altos honores que Dios le había conferido. Se jactaba de su propio esplendor y aspiraba a ser igual a Dios. Era amado y reverenciado por la hueste celestial y superaba a todos los ángeles en sabiduría y gloria. Sin embargo, el Hijo de Dios estaba por encima de él, compartiendo los designios del Padre, algo que a Lucifer no le era permitido. ¿Por qué Cristo debe tener la supremacía? Se preguntaba. ¿Por qué se le honra más que a mí? Abandonando su lugar junto al Padre, Lucifer comenzó a sembrar el descontento entre los ángeles. Actuó con un misterio calculado, ocultando sus verdaderas intenciones. Bajo una aparente reverencia a Dios, empezó a insinuar dudas sobre las leyes celestiales, sugiriendo que los ángeles por ser superiores no necesitaban tales restricciones. Argumentaba que era imposible para ellos errar, tanto como para Dios mismo. Presentó la exaltación del Hijo como una injusticia hacia él, alegando que también merecía tal honor. Prometía que, si alcanzaba la posición que le correspondía, traería grandes beneficios y libertad para todos. Pero según él, esa libertad ahora estaba en peligro, pues se les había impuesto un gobernante absoluto. Estos sutiles engaños se esparcieron rápidamente. La posición de Cristo no había cambiado. Siempre había sido la misma. Fue la envidia de Lucifer y sus falsas afirmaciones lo que hizo necesaria una declaración clara sobre el verdadero lugar del Hijo. Sin embargo, muchos ángeles fueron confundidos. Lucifer usó la confianza que ellos le tenían para sembrar su propia desconfianza y descontento, de manera tan sutil que no se dieron cuenta. Manipulaba las conversaciones, incitando a otros a expresar sus dudas, para luego usar esas mismas palabras como prueba de que los ángeles no estaban de acuerdo con el gobierno de Dios. Mientras afirmaba ser leal, insistía en que eran necesarios cambios para mantener la estabilidad del cielo. Así, mientras fomentaba la rebelión en secreto, públicamente aparentaba buscar la armonía y la paz. El espíritu de descontento creció. Aunque no había una rebelión abierta, la discordia se extendía. Algunos ángeles aceptaron las ideas de Lucifer, sintiéndose desdichados por no poder comprender los planes de Dios y molestos por la exaltación de Cristo. Estaban listos para apoyar la demanda de Lucifer de ser igual al Hijo de Dios, pero los ángeles leales se mantuvieron firmes, defendieron la justicia del decreto divino e intentaron razonar con los descontentos. Les recordaron que Cristo era el Hijo de Dios, uno con el Padre desde antes de la creación de los ángeles. Siempre había estado a la diestra del Padre y su supremacía había traído bendiciones a todos. La armonía del cielo nunca se había roto. ¿Por qué debía haber discordia ahora? Los ángeles fieles solo veían consecuencias terribles y suplicaron a los descontentos que abandonaran su propósito y demostraran su lealtad. Dios, ¿sabías que en el cielo, un lugar de perfecta armonía, surgió por primera vez un sentimiento totalmente nuevo y extraño? Un espíritu de descontento que nadie podía comprender. Este sentimiento nació en Lucifer, uno de los ángeles más exaltados. Al principio, ni él mismo entendía la naturaleza de sus propios pensamientos. Tenía miedo de expresarlos, pero tampoco los desechaba. No veía hasta dónde lo llevaría su extravío. Con una sabiduría y un amor infinitos, Dios intentó por todos los medios convencerlo de su error. Le demostró que su descontento no tenía ninguna razón de ser y le advirtió de las consecuencias de su rebeldía. Lucifer llegó a entender que estaba equivocado, que los caminos de Dios eran justos y que debía reconocerlo ante todo el cielo. Si lo hubiera hecho, él y muchos otros ángeles se habrían salvado. Aún no había perdido del todo su lealtad, aunque había dejado su puesto como querubín protector. Si hubiera querido volver a Dios, admitiendo su error y aceptando su lugar en el plan divino, habría sido restaurado. Llegó el momento de tomar una decisión final, en someterse a Dios o declararse en abierta rebelión. Estuvo a punto de dar marcha atrás, pero su orgullo se lo impidió. Confesar que se había equivocado, que sus ideas eran falsas, era un sacrificio demasiado grande para alguien que había sido tan honrado. Un creador compasivo intentó rescatar a Lucifer,
y a sus seguidores del abismo al que se dirigían, pero su misericordia fue malinterpretada. Lucifer vio la paciencia de Dios como una prueba de su propia superioridad, como una señal de que el Rey del universo acabaría cediendo a sus demandas. Si se mantienen firmes a mi lado, les dijo, conseguiremos todo lo que deseamos. Así fue como defendió su conducta y se entregó por completo al gran conflicto contra su creador. Lucifer, el portador de luz, el que compartía la gloria de Dios, se convirtió por su transgresión en Satanás, el adversario. Rechazó los argumentos de los ángeles leales, llamándolos esclavos engañados. Declaró que la preferencia dada a Cristo era una injusticia y que no volvería a someterse. Decidió reclamar el honor que creía merecer y prometió a sus seguidores un gobierno nuevo y mejor, donde todos disfrutarían de libertad. Un gran número de ángeles decidió seguirlo. Cegado por el éxito de sus planes, esperó atraer a todos los ángeles, igualarse a Dios y ser obedecido por todo el cielo. Los ángeles leales suplicaron a Satanás y a sus seguidores que se sometieran a Dios. Les advirtieron que nadie puede oponerse con éxito a la ley divina. Aconsejaron a todos que ignoraran los engaños de Lucifer y que buscaran a Dios para confesar su error. Muchos estaban dispuestos a escuchar, a arrepentirse y a volver. Pero Lucifer tenía un nuevo engaño preparado. Les dijo que ya habían ido demasiado lejos para retroceder, que Dios no los perdonaría. Afirmó que si se sometían, serían despojados de su honor. La única salida, según él, era declarar su libertad y tomar por la fuerza los derechos que no se les habían dado. Y en cuanto a Satanás, era cierto que ya no podía volver atrás. Pero no era así para aquellos a quienes había engañado. Para ellos, las súplicas de los ángeles leales eran una puerta de esperanza. Si hubieran escuchado, podrían haber escapado. Pero el orgullo, el amor a su líder y el deseo de una libertad sin límites los dominaron. Finalmente, rechazaron el amor y la misericordia divinos. Dios permitió que Satanás continuara su obra, para que la verdadera naturaleza de su rebelión fuera vista por todos. Lucifer, como querubín ungido, era muy amado y tenía una gran influencia. Su plan era arrastrar no solo a los ángeles, sino a todos los mundos creados. Su poder para engañar era enorme y se disfrazó con un manto de mentira. Todo lo que hacía estaba envuelto en tanto misterio que era difícil para los ángeles ver la verdad. Incluso, los ángeles leales no podían comprender del todo su carácter ni hacia dónde se dirigía su obra. Solo cuando su plan se desarrollara por completo, se manifestaría la verdadera maldad de su rebelión. Al principio, Lucifer era muy astuto con sus tentaciones. No se comprometía directamente. A los ángeles que no lograba convencer del todo, los acusaba de ser indiferentes a los intereses del cielo. Y a los ángeles leales, los señalaba diciendo que hacían exactamente lo mismo que él. Su estrategia era simple pero efectiva. Confundir a todos con argumentos muy sutiles sobre los planes de Dios. Hacía que lo más sencillo pareciera un misterio, y, con engaños, sembraba dudas sobre las palabras más claras de Jehová. Su alta posición, tan cerca del gobierno divino, le daba mucha credibilidad. Dios, por su parte, solo podía usar medios justos y verdaderos. Pero Satanás no tenía esos límites. Él usaba la mentira y el engaño. Intentó torcer la palabra de Dios y tergiversar su plan de gobierno. Alegaba que Dios era injusto al poner leyes a los ángeles y que al exigir obediencia, solo buscaba su propia exaltación. Por eso, era necesario demostrar, no solo a los ángeles, sino a todos los mundos, que el gobierno de Dios es justo y su ley perfecta. Satanás había fingido que su única intención era mejorar el universo, así que su verdadero carácter y su objetivo real debían ser revelados. Dios le dio tiempo para que sus propias obras malvadas lo desenmascararan. La discordia que él mismo había causado en el cielo la achacaba al gobierno de Dios, decía que todo lo malo era culpa de la administración divina y que su único propósito era mejorar las leyes de Jehová. Por eso, Dios le permitió mostrar la naturaleza de sus propuestas, para que todos vieran el resultado de los cambios que quería hacer en la ley divina. Su propio trabajo lo condenaría. Satanás había dicho desde el principio que no estaba en rebelión. El universo entero tenía que ver al engañador sin su máscara. Incluso después de ser expulsado del cielo, la infinita sabiduría de Dios no lo destruyó. ¿Por qué? Porque para Dios, solo el servicio que nace del amor es aceptable. La lealtad de sus criaturas debe basarse en la convicción de que Él es justo y bueno. En ese momento, ni los habitantes del cielo ni de otros mundos estaban preparados para entender la naturaleza y las consecuencias del pecado. Si Satanás hubiese sido aniquilado de inmediato, muchos habrían servido a Dios por miedo, no por amor. La influencia del engañador no se habría eliminado por completo, ni el espíritu de rebelión
se habría erradicado, para el bien del universo entero, a través de todos los tiempos. Era necesario que Satanás desarrollara sus principios hasta las últimas consecuencias. Así, todos los seres creados podrían ver claramente la falsedad de sus acusaciones contra el gobierno divino. De esta forma, la justicia, la misericordia de Dios y la inmutabilidad de su ley quedarían establecidas para siempre. La rebelión de Satanás se convertiría en una lección para el universo a lo largo de los siglos, un testimonio eterno sobre la naturaleza del pecado y sus terribles resultados. Las consecuencias del gobierno de Satanás, tanto en los ángeles como en los hombres, demostrarían lo que inevitablemente sucede cuando se rechaza la autoridad divina. Serían un testimonio de que la existencia del gobierno de Dios es fundamental para el bienestar de todos los seres que Él creó. Así, la historia de este terrible experimento de rebelión se convertiría en una salvaguarda perpetua para todos los seres santos, para protegerlos de ser engañados sobre la naturaleza de la transgresión, para salvarlos de pecar y sufrir sus consecuencias. Aquel que gobierna en los cielos ve el final desde el principio. Aquel para quien los misterios del pasado y del futuro son claros, como el día, ve, más allá del dolor, la oscuridad y la ruina, causados por el pecado, la realización de sus propios planes de amor y bendición. Aunque haya nube y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Y esto, un día, lo entenderán todos los habitantes del universo, tanto los leales como los desleales. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él. ¿Es justo y recto? Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Si te ha parecido interesante, suscríbete para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.